Vamos a grabar. ¿Me avisan si es que está grabando? Por favor. Sí, está grabando Michael, no te Oh, preocupes. ok. Bueno, ya me presentaron. Voy a presentarme yo. Soy Michael Verderley, alumno de segundo y tomé algunos ramitos de tercero de Pedagogía en Historia de la Universidad del Paraíso. Espero que todos y todas estén muy bien. Un saludo a la distancia. Y en la clase de hoy corresponderá a ver las ideas ilustradas y republicanas del siglo XIX. Y sí, esta es una clase de Eje Mundo. Obviamente tengan en consideración de que todas y todos los que van entrando los voy a estar admitiendo. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, para tener un poco más de sintonía y un poco más de confianza, te podría pedir que es opcional igual, si podemos prender las camaritas. Esto es para tener una concentración y simular un poco lo que es la presencialidad al momento de dudas y consultas. También si uno quiere dar una opinión o reflexión sobre algún tema, puede colocar en el chat mano o palabra, o también usar la opción de Zoom, que es levantar la manito. Yo voy a andar vigilando o viendo acá en los participantes quién levanta su manito. Y la asistencia será registrada por la profesora Fernanda. Antes de empezar, me gustaría saber qué vieron en la clase anterior, remarcando así a rasgos generales, si alguien me pudiera explicar lo que es la Edad Media, qué factores tuvieron. El feudalismo, bien. ¿Alguien más que quiera dar una característica? El feudalismo es un proceso importante de los señores feudales, el vasallaje. ¿Alguien más que quisiera dar un comentario? ¿Cómo era esta sociedad? ¿Cómo eran los parámetros, las políticas? ¿Cómo era su forma de economía? Que es súper relevante en todo caso. O la Gislaine. Bueno, yo definiré un poquito lo que es la Edad Media. Es la tercera patita de la historia de la humanidad. Como bien Maximiliano nos adelantó un poquito, lo que es el feudalismo como proceso histórico, como una característica de una patita de la baja Edad Media. También vemos otro proceso que es súper relevante, que es la ilustración. ¿Alguien me podría dar una pincelada lo que se refiere a lo que es ilustración? ¿Qué es el movimiento de la ilustración? ¿Qué es ser ilustrado? Bien, Javi. Fue una época de cambio, Maximiliano. La vuelta del razonamiento lógico a la humanidad. Muy bien. ¿Qué más? Quiero ideas. Vania, libertades individuales. Me voy a tomar un poquito de este comentario para comentarlo. Me gusta mucho el tema de esto. Gisler nos dice, fue un movimiento filosófico y ayudó mucho al pensamiento de la sociedad. Bien. Con todo lo que ustedes nos han dicho, es un periodo de renovación del conocimiento, como bien lo decían algunos, va tanto de lo cultural, lo intelectual, este siglo de la ilustración llamado el siglo de las luces, que nos ayuda a comprender un poco lo que es este ideal del ciudadano, este ideal de cómo el hombre o cómo la humanidad puede estructurarse de nuevo. Y a lo que pasaremos a continuación, a ver el objetivo de la clase. El objetivo de la clase de hoy
es conocer las herencias de las oleadas revolucionarias del siglo XIX que culminaron con el triunfo del liberalismo, proceso al cual también lo vamos a estudiar, sus nociones y sus diferencias, dando paso a las ideologías en el siglo XIX. Chiquillos, primer aviso, si hablo muy rápido, porque es la característica de los profes de historia, hablamos muy rápido, si no se entiende alguna cosa, abre el micrófono, dice, profe, no entendí, profe, va muy rápido, así que empezamos. Ahora, antes de comenzar también, me gustaría analizar un poco la sociedad francesa en el siglo XVIII. ¿Y por qué la sociedad francesa? Porque es una sociedad que tuvo muchos cambios, desde el antiguo régimen hasta lo que es el siglo XIX, y en los cuales enmarco la dinámica social o la división social que ellos tenían, que acá vemos que es en estamentos. ¿Alguien me podría decir qué son los estamentos? Por chat, por micrófono. O definirlo también con palabras actuales, como hoy en día vemos los estamentos. Bueno, un chat como reglas. Más que reglas, podría decir, no, mire, tranquilos. Javiera se acercó, lo colocó como una clase social, actualmente hablando. Maximiliano nos comenta, estamento es una sección social de la cual no te puedes mover. Esa es una buena, una jerarquización. Oh, buena palabra. Bueno, todos los comentarios que colocaron están muy bien, chiquillos, porque la sociedad estamental son, como lo dijo Maximiliano, secciones sociales en las cuales uno no se puede mover. Como dice acá, que se transfieren a través del nacimiento, la línea sanguínea, o también es una herencia política o económica. En Francia también estos estamentos se fueron llamando Estado. Como vemos acá, se dividen en tres estados. El primero, la alta nobleza, los funcionarios que estaban codo a codo con el rey. Como lo pueden ver en la imagen, de acá, se podría, miremoslo más como una pirámide social, que acá en la primera acá, está el rey y están sus consejeros, las personas de confianza, los duques, los marqueses, y vemos también un poco más abajo la nobleza de toga, que fueron todos los cargos públicos que entregaba el rey, tanto a caballeros, tanto hasta personas que daban risa, alegría, a estos como actores, se podría caracterizar, estos cantares de gesta, si lo vemos en la Edad Media, trovadores también. En el segundo estado vemos al clero. Podemos hacer una caracterización del alto clero y el bajo clero. El alto clero eran todos los cardenales, obispos, arzobispos, que obviamente por el poder divino le entregaban consejo al rey. Y en el bajo clero, que lo podemos ver acá, estaban los párrocos, los sacerdotes de menor categoría, en sus iglesias pequeñitas, pero también disfrutaban de una prosperidad en la calidad de vida. A ver, veamos el chat. Javiera dice, ¿nacías pobre y morías pobre? Lamentablemente, Javi, sí. En esta sociedad en la cual estamos analizando, el nacimiento no tenía progresión en la vida. O sea, tú puedes nacer pobre y tenías que morir pobre. Pero vemos que a lo largo de la historia eso va cambiando. Y el estado llano. El estado llano se compone principalmente de comerciantes, artesanos, como los vemos acá, personas artesanos como una persona que hace una mesa, una persona que hace una silla, también las personas que
hacen ropa, se pueden considerar como artesanos. Tisler nos dice cómo que no había otra oportunidad para progresar en esos tiempos, al menos para los sectores más bajos. Sí, lamentablemente los sectores que vemos acá en lo último de la pirámide son los más golpeados por esta sociedad. No se genera una progresión, solamente genera autoabastecerse. ¿Quedó claro, chiquillo? Sí, profe. Oh, gracias. Ahora vamos a ver las consecuencias y proyecciones de la Revolución Francesa. A lo que vemos ahora es que Francia se terminó con el antiguo régimen. O sea, todo lo que ustedes me dijeron al principio, el feudalismo, con su carácter social, ese de un señor feudal, adquiere a un vasallo, a una persona que le trabaje sus tierras. Se termina ese proceso en los cuales asumen a la dinastía, al trono, los Borbones, una dinastía que se había salido un poco del trono, pero después vuelve de estas revoluciones liberales, en las cuales tuvieron que seguir ciertos códigos. ¿Cuáles códigos o reglas le podríamos colocar también? Algunos ideales revolucionarios tras que fueron la abolición de la servidumbre y los privilegios de nobleza. No hay privilegios para ustedes, no hay nada, todos por iguales. Hay una asamblea legislativa, o sea, hay una asamblea en la cual uno va a exponer sus puntos de vista, va a exponer sus demandas y va a exponer lo que ellos necesitan para vivir. Pero como todo no es tan así, esta asamblea fue restringida. No todas las ciudades, todos los ciudadanos pueden participar. Y los derechos a que los burgueses, cultura que después en un ratito más vamos a analizar, pueden optar a cargos públicos. La imagen de acá nos indica que es una imagen súper reconocida, se llama la toma de la Bastilla, acontecimiento histórico que enmarca el inicio de la Revolución Francesa. Pero ¿qué efectos nos lleva a la Revolución Francesa, chiquillos? Fueron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y por otra parte, vamos a admitir a una personita, el nacionalismo como reacción a la expansión de Napoleón, el sentirse patriota, el sentirse perteneciente a un estado, a un país, en lo cual acá les dejo la consigna de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Ahora vemos una pequeña cronología. Vamos a analizar esta línea de tiempo, desde 1789 hasta 1799. Vemos la Revolución Francesa, duró mucho tiempo. Después vemos el Imperio Napoleónico, con Napoleón Bonaparte a la cabeza como conquistador. Después vemos que se restaura el poder absolutista, el poder del monarca. Y desde 1920, 1930 hasta, recapitulo, 1820, 1830 y 1848, vemos las revoluciones liberales, como sale acá, que dan sustento a ideologías como el liberalismo y el nacionalismo. Y posterior a eso, vemos acá la unificación de las naciones, la creación de Estado-Nación. Y acá también vamos a definir un poco lo que es nacionalismo. Una ideología o un movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificación de la historia de una nación. Sentirse, sentirse patriota, sentirse exaltado por pertenecer a su pueblo, a su territorio. Siguiendo, ahora nos vamos a centrar qué es el liberalismo como tal. El liberalismo, el padre fundador
yo lo quiero harto, es John Locke. Él también fue un filósofo que se enmarcó en el empirismo científico. Es un movimiento político, ideológico y es contestatario, o sea, no le gusta el sistema del antiguo régimen. En cambio, él dice que se debe hacer una división en los poderes del Estado, ampliar un poco el poder y llevarlo a tres cosas fundamentales. El ejecutivo, el que gobierna. El legislativo, el que redacta las leyes. Y el judicial, el que las pone en práctica. Y a ellos les quedó claro, es que esta idea es súper importante. Me gustaría si la persona a la que no le haya quedado claro o quiere que lo explique de forma diferente, me dice, por favor. ¿Todo claro? Oh, gracias. A ver, Arasa tiene una pregunta. ¿En el liberalismo es donde nace entonces esta idea de dividir los tres poderes? Sí, Aranza. Aquí se ve la división de los tres poderes. Aquí se nace la idea de que el hombre, como ciudadano, puede optar o puede ver cómo se desglosa la política, en cierta forma. Y continuando con este caballero, no es muy amigo mío, pero se llama Adam Smith, con su libro La riqueza de las naciones, un libro súper interesante, en lo que él plantea el liberalismo económico. Esta teoría, más que una doctrina, como se ve, es una teoría que propone el desarrollo favorable del libre mercado, lo cual él dice que para todos hay que, hay que mandarle nuestras riquezas, pero el Estado no se puede meter en lo que yo exporto o en lo que yo hago, porque yo lo estoy vendiendo. Yo no puedo decir qué es lo que yo puedo y no puedo vender. Y ahora, chiquillos, vamos a mostrar un pequeño videito. Vamos a compartir acá. Vamos, pero en un momento. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Oh, gracias. Bueno, ahora vamos. Este video se trata un poco de los chiquillos de Academia Play, los cuales exponen un poco las teorías de John Locke. Profe, sin audio el video. Oh, no se escucha. Michael, No se escucha. ponele Oh, qué mal. la parte de audio, igual que el sistema, ahí se te va a escuchar. A ver. Oh, qué mal. Ahí está, compartir sonido. Qué triste. Disculpen, chiquillos, en serio. Soy nuevo en esto, por favor. Lo vamos a ver de nuevo. Y una de las figuras ¿Se escucha ahora, cierto? Revisar chat. Sí, ahora sí. Oh, gracias, Ivania. Gracias, chiquillo. precursoras que impulsaron el desarrollo del pensamiento de la Ilustración, en el convulso periodo del siglo de las luces, que no llegó a vivir.
Fuertemente influenciado por autores como Francis Bacon, tuvo una alta participación en el desarrollo de la idea teórico-política del contrato social. Es una de las figuras más preponderantes del empirismo inglés. Autores posteriores como Voltaire y Rousseau se vieron altamente influidos por el pensamiento de John Locke, particularmente por su teoría del conocimiento y su teoría política. Uno de los temas que más preocupó al filósofo fue el estudio de la identidad y del yo, que tiempo después sirvieron a filósofos como Hume para la construcción de sus obras. David Hume. Visto, ahora volvemos a la presentación. ¿Qué pudieron apreciar del video? Que alguien me cuente restringando. ¿Qué es lo que más le gustó? Si me lo puede decir por micrófono, por chat, o si algo no le quedó muy claro del video. Sí, John Locke fue, fue influencia para tanto Voltaire y Rousseau, como lo dice Maximiliano, que fueron los últimos ilustrados, los cuales ellos tienen otro planteamiento para la política. Oh, Ghislaine, qué buen comentario. ¿Cómo que él tuvo mucha influencia en ese tiempo? Sí. ¿A qué se refiere con el contrato social y el empirismo inglés? El empirismo inglés es el movimiento intelectual en el cual se enmarca John Locke. Y el contrato social es una de las teorías en las cuales él se fundamenta y en las cuales crea este movimiento, que es el liberalismo. Al ver que el contrato social se ve cumplido en estos tres paredes. Voy a tomar un poco de agua, chiquillos, disculpen. ¿Algo más que no haya quedado claro del video? ¿Las ideas de John Locke ayudaron a la creación del liberalismo? Sí, por supuesto, Ghislaine. Gracias a que tuvo una influencia tanto de Francis Bacon, él pudo identificar que el liberalismo como tal puede ser una opción en la política que él más tarde se va a implementar. Bueno, vamos a seguir un poquito. A ver, otra pregunta, comentario. Sí, algo súper interesante, chiquillo, de estudiar. A los que les gusta un poco las teorías o les gusta un poquito más de filosofía un poco, va a está todo ligado en todo caso. Ahora vamos a hablar un poquito de las revoluciones liberales. Con este precedente histórico, que es el predominio de la Cuádruple Alianza, la Cuádruple Alianza, la que ustedes ven acá, que se enmarca desde el 1815 hasta 1830, es un tratado. Me dirán, ¿para qué un tratado? Es un tratado, o como dice ahí, una alianza entre cuatro países: Gran Bretaña, Francia, España y Portugal, las cuales dicen: yo los defiendo, o ayudémonos entre nosotros cuatro y defendamos los movimientos liberales los cuales hemos creado. Pero, como vemos, no todo sale como se plantea. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque en Francia se desarrolla un régimen político absolutista. O sea, una persona llega al poder, dice: no, no me gusta lo que ustedes están planteando. Yo soy rey y por lo tanto yo merezco administrar los tres poderes del Estado.
O sea, el rey es el ejecutivo, el rey es el legislativo, porque él dicta las leyes, él las hace. Obviamente, si él quiere, recibe consejo, si no, no. Obviamente, él juzga, o él puede ser el verdugo, o puede ser el salvador de alguien. En los cuales vemos dos reinados importantes. El de Luis XVIII, que se enmarca de 1815 hasta 1824, y luego asume Carlos X, desde 1824 a 1830, en los cuales acá en este reinado pasa algo súper interesante. Él manda unas elecciones al final de su gobierno, en las cuales los liberales que estaban en el Parlamento ganaron una mayoría de las vacantes de diputados, donde Carlos X dice como rey y absoluto, un poder fuerte, centralizado, él dice no, ¿saben qué? Yo rechazo esos votos, en los cuales convoca a una nueva elección, en lo cual genera un fervor en la gente, diciendo que era imposible que con una elección totalmente democrática, totalmente válida, digan, no, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y mandan a una revolución. Esa revolución se llama la Revolución de las Barricadas, en las cuales proponen a este rey, que es Luis Felipe de Orleans, desde 1830 hasta 1848, donde él se consigna el primero de los ciudadanos, en los cuales su gobierno se caracteriza por una gran polaridad, o sea, que tiene dos polos, y entre estos dos polos hay una gran tensión, en las cuales era la pretensión absolutista que él tenía y las políticas liberales del Parlamento que se estaban instaurando. Vemos también aquí a este caballero, que en 1849 asuma el cargo por vía democrática. Lo deciden, él llega a ser rey, pero él, como le gustó el poder, se decide en 1852 por la vida armada tomárselo de nuevo. Pero no es todo. Su gobierno fue marcado de un carácter liberal en materia económica. O sea, ¿qué significa, chiquillo? Que este hombre, que este es Napoleón III, sobrino del emperador Napoleón Bonaparte, consolidó que Francia se insertara en el capitalismo como una forma de que él fuera una potencia. No lo miremos como una potencia así como en la actualidad. A ver, profe, no entendí lo de Luis Felipe, ¿fue rey? Oh, retrocedo un poquito para explicarlo mejor. Sí, Luis Felipe de Orleans fue un rey que su mandato duró desde 1800, o sea, más que un rey, ahí se consignaba como presidente. Los últimos dos reinados fueron los de Luis XVIII y Carlos X. Él se considera más como un presidente, como es el primero de los ciudadanos. Su gobierno, como lo expliqué anteriormente, tuvieron una tensión inmensa y por las cuales se estaban generando políticas liberales en el Parlamento, pero él también tenía pretensiones absolutistas. Él como presidente tenía que poner su punto sobre la mesa. Vania pregunta, ¿quién integra la Cuádruple Alianza? La Cuádruple Alianza se integran los países de Gran Bretaña, España, Francia y Portugal. ¿Quedó claro, chiquillos? Sí, profe. Ya, bacán. Porque esto es para ustedes, chiquillos, entiendan eso. No, no es por ser pesado, pero yo considero de que esta clase es para ustedes. Y eso, sigamos entonces. Como habíamos dicho anteriormente, este gobierno marcado de forma liberal
en materia económica, que Francia se inserta en el capitalismo en el siglo XIX. Él gobierna así de forma dictatorial, diciendo, gobierno hasta 1860, pero me quedo en el cargo, en los cuales él, en esos 10 años que se queda, él dispone de una serie de reformas liberales que culminan con el establecimiento de una monarquía limitada. Él abole la monarquía limitada. Él no quiere más reyes. Desde ahí se comienza otra fase, se comienza una fase de apertura a nuevos presidentes. Y ahora, chiquillos, vamos a analizar un poquito estas imágenes. Me gustaría, si es que alguno me dijera qué ve en una de estas tres imágenes, qué sentimientos se ven. ¿A qué personajes distinguen? ¿Qué están haciendo estas personas? Si me lo pueden decir por micrófono, por chat. Aranza nos dice revolución y lucha. Bien. Javiera, en la primera yo veo orgullo al levantar la bandera. Bien. Y León nos dice como que se sienten esos sentimientos de guerra constante. Sí. Melissa, descontento social. Correcto. Felicidades, sí. Ahora enmarquemos un poco estas pinturas, porque estas pinturas tienen un sentido. No son pinturas... Ivania nos dice sufrimiento. Sí, también un poco de sufrir por todo lo que ha pasado el pueblo, por todo lo que ha pasado. También nos dicen derechos humanos, Catalina, bien. Enmarcando todo lo que ustedes me han dicho, ahora les voy a explicar. La primera, todas estas pinturas se enmarcan en un género. Ustedes miren, ¿cuál es este género? Este género se llama romántico historicista. Los románticos es un movimiento literario, artístico, cultural, en el cual ellos retratan tal cual cómo fueron los hechos y cómo fueron las cosas. Obviamente no en el mismo instante en el cual están sucediendo las cosas, sino que posteriormente. La primera de las naciones es ese movimiento en el cual Luis Felipe, como presidente, el que se proclama el primero de los ciudadanos, es derrocado como rey. Y es una de las pinturas más llamativas. Aquí vemos la bandera. Aquí vemos personas que están acá dentro del palacio, se podría inferir. Vemos a personas en las calles con fervor. También vemos un poco la milicia al fondo. Luego nos marcamos la libertad liberando al pueblo, de Eugène Delattroix. Esta pintura se encuentra en el Museo del Louvre, en París, y en la cual esta mujer de acá, obviamente en la historia se ve como segregada a la mujer. Ella como una mujer ilustre, que es Juana de Arcos, la cual levanta la bandera mostrando la libertad, mostrando el orgullo de que ellos pudieran liberar a su pueblo. Y esta pintura es inspirada en esta otra pintura, el episodio de las revoluciones belgas. Así que igual tengan en consideración de que en Europa se enmarcan una serie de revoluciones. No solamente fue en Francia, no solamente fue en España. Juana de Arcos fue una ilustre mujer en la historia, en las cuales ella, en esta pintura se ve representada que ella trata con fervor, que ella va a la lucha y también
ella se ve empedernida en liberar al pueblo francés de este poder monárquico. ¿Respondí tu pregunta? Ah, muy bien. No, gracias a ti por preguntar, Aranza. Toda pregunta es válida, chiquillo. Ahora avancemos otro poquito. Ahora nos vamos a detener en esta ideología influyente en el siglo XIX. Principalmente vamos a definir qué es una ideología. Es un conjunto de ideas que busca explicar la totalidad de la realidad. O sea, buscan explicar cómo es la sociedad actualmente o lo que ellos veían en la sociedad. Buscaban explicar cómo puedo ayudar a la sociedad como tal, en los cuales surgen tres planteamientos súper válidos y súper eficaces. Algunos son un poco más elevados, pero va todo a una subjetividad, chiquillo. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo. Cada uno puede más adelante sacar sus conclusiones y decirme qué le parece cada planteamiento. En el primero, el socialismo utópico. El socialismo utópico critica el sistema industrial, critica la industria, critica a estas personas de que explotan a otras personas para solventar su industria. Después vemos a, a que ellos proyectaron una sociedad futura, así una sociedad de más adelante, pero con alternativas diferentes, en los cuales ellos decían que el ser humano debiera vivir en paz, en armonía e igualdad de condiciones. Y este caballero, que acá, un ex canciller, se llamaba Tomás Moro, y en su libro Utopía expone una sociedad con las mismas bases, el mismo sistema de trabajo para todos y un mismo sistema de gobierno, en los cuales todo se ve tranquilo y todo se ve igual. Pero a este sistema lo llaman utópicos porque no aterrizan un poco la idea y otras personas lo ven como algo fuera de lo que está pasando en la misma sociedad. Ahora vemos a un caballero conocido, Marx, y su socialismo científico, también llamado marxismo en la actualidad, en los cuales este caballero, el socialismo científico, trata de buscar un patrón en la historia, y en los cuales él dice que las sociedades se van caracterizando por la lucha de clases. Esta lucha de clases, y ustedes me dirán, pero ¿quién lucha con quién? Karl Marx expone acá que es la lucha del proletariado o la dictadura del proletariado, que es una forma de gobierno, pero acá lucha el proletariado contra el Estado, contra la industria. Y acá vemos algo súper interesante, la acumulación del capital, la acumulación del dinero, la acumulación de bienes, en los cuales se va realizando por la sociedad burguesa, que era la plusvalía. Ustedes me dirán, profe, ¿qué es la plusvalía? Sencillo, la plusvalía es la diferencia que gana el burgués industrial, el jefe, el dueño de la industria, en los cuales él gana por su producto manufacturado mucho dinero, pero es la diferencia a la cual él le paga al proletariado, al obrero, a la persona que se esfuerza para tener su producto hecho a tiempo y él lo pueda comercializar. En los cuales vemos acá la dictadura del proletariado como un planteamiento a que el proletariado se tome el poder, se tome el Estado y
de él lo distribuya de manera equitativa para todos y todas. Chiquillos, ¿quedó claro? Profe, ¿podría explicar de nuevo lo del proletariado, por favor? No, sí, ni un problema. Mire. La dictadura del proletariado es una forma de gobierno, en lo cual nos expone que esta lucha, la cual la debe llevar el proletariado, o sea, el obrero debe llevar al Estado, tomarse el poder y desde ahí empezar a trabajar de forma equitativa, distribuir todo y centralizar que el Estado invierta en materia hacia el proletariado, hacia la sociedad. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe, gracias. No, gracias a ti. Ahora, no sé si les gustan mucho los cómics, a mí me gustan demasiado. No, y encontré uno bien bonito en mi colección que se trata de la verdadera historia de la plusvalía. Si quieres lo leemos entre todos o cada uno lo lee y me dice estas dos preguntitas, en las cuales la primera nos entrega qué se habla en el cómic o qué hablan en el cómic. Y la otra pregunta es emite un comentario sobre el tema que se desglosa en el cómic. ¿Qué les parece? ¿Lo leemos? Lo voy leyendo y van tomando nota, o lo leen ustedes, yo les doy un pequeño tiempo y después lo discutimos. Bueno, Javi, lo voy a leer. A ver, revisemos otro comentario. Ya, bueno, lo voy a leer para todos y todas. Primera viñeta. Si quieres sacar un buen provecho, solo tienes que buscar dos cosas: los medios de producción y el capital para adquirir la fuerza de trabajo. Segunda viñeta. Pero yo no tengo ni medios de producción ni capital, pero tienes la fuerza de trabajo. Acá abajito nos dice, ¿por qué no nos unimos? Yo tengo los medios de producción. Pongámonos pues de acuerdo. Creo que no me queda más remedio, dice el caballero con bigote. Y en la última viñeta, pues, ¿cuánto vale tu fuerza de trabajo? Digamos que te la alquilo por un mes. ¿Alguien me podría decir qué se habla en el cómic? ¿O cuál es el tema? Por chat, por micrófono. El trabajo, bien. ¿Algún otro que quiera exponer? La industria. Javiera, bien. El trabajo, la mano de obra. A ver, Rayen nos dice, la gráfica, grafica cómo funciona la plusvalía, las desventajas en que se deja al proletariado. Bien. Y ahora, Catalina nos dice el capitalismo. Bien. Y ahora, ¿qué temas podemos desglosar acá? ¿O qué temas externos podemos añadir a este como macro tema que ustedes los pusieron ahí? A este tema que fue el trabajo, la explotación, bien Aranza, la explotación, la desigualdad entre el caballero con gorrito y el caballero con bigote. Chiquillo, una consulta pequeña. ¿Le gustó el cómic? Así, también el exceso del trabajo.
Bien. Otra pregunta. ¿Les gustaría que yo le insertara este cómic o, o se lo tuviera completo, se lo subiera al Classroom, se lo mandara a la profe Feña para que lo suba? Ya. Ahora voy a leer algunos comentarios que dijeron sus compañeros y compañeras. Javiera nos dice, en la ignorancia del caballero de bigote al no saber cuánto vale su fuerza de trabajo. Sí, ese es un gran tema, porque el caballero, al trabajar nomás, él no tiene conciencia cuánto vale su trabajo. Un hombre ahora, un hombre que ahora tiene trabajo, sí, también se ve eso. Ya, bacán que les guste, chiquillos. ¿Ven? Otro mecanismo para aprender la historia, mediante cómics. Es súper interesante. Ahora vamos a ver una pasadita rápida, porque ya estamos como un poquito en la hora, porque yo quiero ser un Dios generoso y quiero entregarle hartos minutitos de recreo para que podamos distraernos de esta clase teórica. A ver, así que vamos. El anarquismo tiene un ideal que destruye todo lo que nosotros vimos anteriormente. O sea, ¿a qué me refiero? A que promueve el autogobierno y la libre organización de comunidades. O sea, ustedes me dirán, pero profe, entonces, ¿cómo va a haber sociedad si no hay Estado? El anarquismo nos dice de que cada persona es capaz de autogobernarse como tal y es libre de formar las comunidades que a él se le plazca. Y no queda ahí nomás, porque nos dice además que él ahora es la sociedad privada, o sea, todo es de todos. Y obviamente destruye la existencia del Estado. Chiquillos, si no, esta simbología que yo tengo acá es la abreviación de Estado. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿qué exponentes o qué personas dieron esta idea? Tranquilos, chiquillos. Acá va algo súper interesante. Pierre Kropotkin fue uno de los pensadores que llevan a cabo este pensamiento. Mikhail Bakunin también propone. Entre otros, hay más pensadores del anarquismo. Pero ahora ustedes me dirán, pero profe, ¿en qué se diferencia el anarquismo con el socialismo? Si son casi parecidos. No hay problema, si aquí está todo para todos y todas. El anarquismo destruye toda idea de Estado. Dicen, no, no quiero Estado. Ellos postulan que la necesidad que los obreros conquisten al Estado, como lo decía Marx con su dictadura del proletariado. Decían, no, ¿saben qué? Ustedes conquistan el Estado, gobiernense solos, listo. Pero el marxismo dice, ¿saben qué? Consideremos al Estado, considerémoslo. ¿En qué país? Ivania, buena pregunta. Mira, el anarquismo siempre ha estado. Bueno, Fernanda Barrera nos expone que la URSS, la Unión Soviética, se instaura este estado así. Pero analicémoslo de la perspectiva de Chile. ¿Por qué no? Profe, ¿por qué la dictadura del 73 se llama marxista a los opositores? Buena pregunta. En el gobierno de Pinochet, a toda persona que fuera contra su gobierno se le considera comunista o marxista por el hecho de no estar de acuerdo con los planteamientos del régimen de la dictadura cívico-militar que ellos imparten. ¿Por qué el socialismo comparte ideología? Porque el socialismo no lo vean como una estructura cerrada. Anarquía no había, pero sí marxismo. Sí, chiquillo. El anarquismo no se ve muy recurrente en las sociedades, pero es un planteamiento teórico que igual es válido para fundamentar ciertas ideas.
¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué el anarquismo no estaba en la Comuna de París? Maximiliano, si me podías esclarecer esa pregunta, por favor, que la encuentro demasiado buena y me gustaría poder responderla con precisión. Y Ivania, nos comentabas un poco, profe, qué países se había implementado este pensamiento. El anarquismo, obviamente, no se implementa mucho. Se gestiona como algo, como una teoría más que todo, pero el que da sustento a una ideología como tal fue el marxismo, como tú lo mencionabas antes, que fue el que fueron la Unión Soviética, abreviada URSS. Bueno, Maximiliano nos dice, es que la Comuna de París fue cuando París se autogestionó por unos meses, creo que en el 1870 por ahí. Sí, sí, Maximiliano, tienes toda la razón, pero yo precisaría un poco en que la teoría del anarquismo va porque en un periodo que una sociedad se autogobierne como tal y perdure su existencia en abolir el Estado y en abolir la propiedad privada. ¿Triunfo en algún lugar el anarquismo? Aranza, no mucho. El anarquismo no triunfa como tal porque es, como lo dije, igual que el socialismo utópico, muchos pensadores o muchas teorías no llegan a concretarse en la realidad, solo quedan en la teoría. Solo como movimiento aquí en Chile y en Inglaterra se vieron, sí. Un periodo acá en Chile se llama anarquía política, donde fueron jefes militares en la salida de tu, 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 eh, si no me equivoco, de Alessandri. Ahora vamos a cerrar un poquito la clase, chiquillos. Estuvieron muy buenas su ronda de preguntas. Oh, Maximiliano, es que, o sea, la Comuna de París iba funcionando, pero la reconquistaron, creo. Sí, Maximiliano. Sí, es que tienen que pensar de que en Francia hubieron muchos movimientos y en uno de esos movimientos se pudo haber autogestionado, pero por un corto periodo de tiempo. Pero no, pero se restablecen a lo que fue un absolutismo y posteriormente una sociedad o un Estado-nación. A ver, chiquillo, cerrando esta primera patita de la clase, esta primera hora, vemos 4 elementos clave en los cuales analizamos hoy en día. Primero, analizamos la sociedad francesa en el siglo XVIII, los cuales nos dieron a comprender cómo era su división social, cuáles eran los estados o la sociedad estamental en la cuales ellos estaban, cómo se funcionaba la sociedad estamental y, y cuáles eran sus rasgos principales, las personas que permanecían en los estados. Vemos también el segundo factor, que son los factores de la Revolución Francesa. Cuando vuelven los Borbones, sus idearios, nosotros nombramos 3, hay más. Analizamos cronológicamente los diferentes movimientos liberales y analizamos las corrientes ideológicas que dan sustento al siglo XIX. Vemos el chat. Sí, bueno, la fotito de este castillo fue para enmarcar un poco lo que hablamos al principio, pero también se puede considerar por París, porque hubieron harto lo que fue los castillos. Yo lo enmarqué más por el feudalismo y por la Edad Media, pero también se puede considerar por París y y sus castillos y también su larga vasta de ciudades. Chiquillos, cosas importantes. Volvemos a las 7:05. Tengo dos opciones mejor.
¿Qué les parece volver a las 7:05 o a las 7:10? Maximiliano dice a las 7:10. Segunda opción, 7:10. a las 7:10. Ya, bueno. A petición del público, volvemos a las 7:10. Yo voy a detener el power. Oh, que está oscura mi casa. Voy a detener la grabación. Grabar. Y ahora, obviamente, bienvenidos a la segunda parte, a la segunda patita de la presentación de la clase de hoy. Ahora vamos a analizar lo que es la cultura burguesa. ¿Alguien tiene una primera idea de qué hablan la cultura burguesa? ¿Alguien? Bueno, entonces sigamos. Como siempre, les dejé las normitas, si es que es posible, si prendan las cámaras para no sentirme tan solo. Porque esta cosa de la pandemia nos deja todos aislados. Bueno, y obviamente vamos a seguir manteniendo el tema de el respeto mutuo y la tolerancia, así que cualquier duda o consulta, o levantan la manito, o me dicen, profe, o también pueden ocupar la opción de Zoom, la cual siempre voy a estar revisando. Y la asistencia será registrada por la profe Feña, que debe estar rondando por acá. Ahora, el objetivo de esta segunda parte de la clase es comprender e identificar las características de la sociedad burguesa y cómo este grupo social es relevante en el siglo XIX. Pero antes de empezar, me gustaría saber qué vimos la hora anterior. Yo tengo memoria a corto plazo, parezco Doris. Así que, ya que me podría refrescar un poquito, qué vimos la hora anterior. Uh, por chat, por micrófono. Las revoluciones, bien, me dice, el anarquismo, bien. Vimos distintas ideologías que hubieron en ese tiempo, bien. Fania, el liberalismo, bien. Javiera, ilustración. Estuvieron atentos, chiquillos, chiquillas. Está bien, está bien. Ahora, ¿cuál tema fue el que les gustó más? ¿Cuál es el tema que les llamó la atención? Que los motivó. El liberalismo, Gislen. Buen tema. ¿Alguien más que quisiera exponerlo? Quisiera comentar cuál fue. Me gustó todo. Hace súper antes de la clase. Oh, gracias, chiquillo. Pucha, siempre. Primera vez que me lo dicen. Porque es mi primera clase. Cosas de la vida. A ver. Maximiliano, los de Luis Felipe. Oh, interesante. Maximiliano le gustan los temas de política. Fanny, que siempre se hizo derrocar las monarquías. Sí. Sí. Pucha, la monarquía como sistema político actualmente lo vemos como alejado, despreciable. A la viñeta del técnico, del cómic. Oh, fue lo que más le gustó. Interesante. Siguiendo con la idea anterior, sí, pues, obviamente vemos alejadas las monarquías, pero si nos planteamos cómo vivían los señores,
en esos tiempos, era un sistema político igual adecuado. Bueno, ahora pasando a la otra pregunta, ¿qué temas se le hizo más difíciles? Que dijeron, no, esto no me cabe, esto no puede ser. ¿Qué temas se le hizo complejo de lo de Marx y del anarquismo? Lo de los reyes, sí, son cosas que son súper teóricas, chiquillos, y sé que cuesta un poco de aceptar, pero de que si después de la clase la vuelven a escuchar o quieren revisar el Power, que está súper sintético, háganlo, porque así ustedes pueden ver y pueden también sacar sus propios resúmenes, o lo de la cuádruple alianza. ¿Estos temas quieren que los vuelva a tocar o quieren que avancemos? Bueno, dice que avancemos. Ya, avancemos. Bueno, chiquillos, gracias por exponer lo de la clase anterior. Siempre es válido hacer un poquito, reconocer lo que nosotros... Oh, sí, Gislen tiene razón. Yo creo que todos podemos seguir, después de la clase se sube, ¿verdad? Se me olvida a mí que esto se sube, chiquillos, la tecnología de hoy en día. Si siguiendo con mi idea anterior, de que es bueno que ustedes hagan sus mapitas o que también se reconozcan a ustedes mismos lo que aprendieron, lo que les gusta, lo que no les gusta, para saber en qué enfocarse al momento de estudiar. Ahora sigamos. ¿Cómo eran los burgueses en el siglo XIX? A partir de a contextualizar este periodo donde evoluciona este grupo social en el siglo XVIII, que fue un grupo diverso, fue un grupo de muchas, puedo decir, profesiones o características, por el hecho de que estaban enmarcados médicos, estaban enmarcados comerciantes, estaban enmarcados artistas, estaban enmarcados... se me olvidó la palabra. Pero esas tres características o profesiones estaban enmarcadas dentro de la élite o de la cultura burguesa. Después vemos que esta élite o esta minoría tiene basado un principio o tiene basado como ideal de vida tener una propiedad. Y de esa propiedad está la riqueza, donde genera un modelo de orden social, económico y político que se impulsa en el siglo XIX. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿cuáles eran sus ideales de vida? Tranquilos. El primero es, hay un chat, veamos. Javi, no, los feudos, o sea, la sociedad, contextualizando mejor el periodo, los burgueses nacen como terratenientes en la Edad Media, pero no su esplendor o su predominio, tanto social o político, no se les concebido, no son, no son bien aceptados por la nobleza como tal. Y por ende, en los feudos no son donde los nacen. Ellos, los burgueses nacen en las ciudades, en los burgos. Por eso tienen esta característica de llamarse señores burgueses. ¿Quedó claro? No, si todo el mundo tiene derecho a confundirse, si estos temas son súper, hiper, mega enredados, cómo nacen, cómo se crean, cómo surgen este grupo social. Pero muy buena tu duda, y cualquier cosa siga preguntando, porque de ahí se hace el conocimiento. Bueno, siguiendo, la valoración del esfuerzo individual. Ellos decían, yo me esfuerzo, y por eso, al esforzarme, tengo que seguir produciendo, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo más para tener más.
Obviamente esta idea la llevaba con el liberalismo económico. Está ligado a que ellos producían para tener más y poder expandir sus riquezas. Buen comentario, buena pregunta, Fanny. ¿Sería como la clase media en la actualidad? Actualmente hablando, sí, sería como la clase media, pero una clase media alta le pondría yo, le pondría ese segundo apellido, porque considerar de que estas personas tenían posesión, tenían riqueza, tenían, tenían educación, y por eso que después en el siglo XIX y partiendo desde el siglo XVIII, donde se empieza a desmembrar o a escalar de a poquito esta sociedad, se ve que es como una clase media. Igualmente después de ellos pasan a ser los más grandes. Sí. Lamentablemente, chiquillos, cualquier cosa que sube, trata de subir lo más alto posible. Y tratan de mantenerse ahí. Y difícilmente una persona que tenga un poder económico bastante grande va a querer bajar a donde está el pueblo. Cosas de la vida, ¿cierto? Bueno, siguiendo, que ellos tienen la importancia de los valores del trabajo y de la familia. Para ellos trabajar es importante, pero ellos no trabajaban mucho, o sea, ellos veían el trabajo. El trabajo de los demás veían importante, o sea, ellos decían, yo trabajo, pero por eso tengo familia. La institución de la familia como un elemento principal, y también decían que los demás debían trabajar para tener sus propias cosas. Y a esto nos conlleva otro elemento unido, la relación del consumo y el ocio. Aquí vemos este aparato. Ustedes me dirán, es un celular. Hablando actualmente, con palabras de hoy en día, nosotros estamos acostumbrados a esta relación consumo y ocio. Nosotros trabajamos o nos esforzamos o pedimos que nos compren un teléfono para fomentar comunicarse inmediatamente, tener redes sociales, poder capturar recuerdos que después nosotros mismos vemos. Pero acá en el siglo XVIII el ocio se estaba recién instaurando. Obviamente, si nos remontamos en la historia a la antigüedad, el ocio se ve de distinta manera. El ocio se ve también como un elemento sano, como un elemento que el ser humano debe hacer. Por eso los filósofos fomentaban el ocio, fomentaban el filosofar mientras caminaban, una escuela interesante. Si ustedes vieron la serie Merlí, los peripatéticos, que ellos caminaban mientras filosofaban. Anecdótico. Y Vania, gracias a los burgueses podemos ser ociosos, sí, exacto. Y en esta imagen, una de las características principales, obviamente, siempre lo dejo en claro, no para sonar machista o para sonar denigrando a las mujeres, obviamente que en la historia siempre se retrata como el ocio de la mujer, el tejer, el coser, el lavar, pero siempre sale por eso yo trato de siempre enmarcar a mujeres en la historia como un proceso de visibilizar más a la mujer como de un accionar histórico. Pero encontré esta imagen que nos ayuda a representar un poco cómo una persona, podemos inferir que es una dama burguesa. Maximiliano nos manda. Técnicamente fue gracias a las luchas proletarias, ya que ellos lucharon por horarios laborables viables. Obviamente. Maximiliano, con tu comentario también me gustaría agregar que en Latinoamérica, gracias a lo que tú nos dices, en la cuestión social nos ayudan a tener bastantes derechos laborales. Uno, el derecho de la silla. Los descansos dominicales, me falta uno, pero cuando sea uno de mis compañeros o mis compañeras les toca dar clase, se lo voy a recordar que lo diga.
¿Quedó claro esta parte? ¿Quedó claro esta... Profe, ¿a qué se refiere con horas dominicales? El descanso dominical, el feriado que nosotros vemos el domingo, el feriado que sale en rojito en el calendario católico, ese es el descanso dominical, en el cual los obreros se veían a su, se podría decir, conventillos, esas piezas que uno estaban hacinados, era una familia numerosa, y eso, ¿quedó claro? Oh, bacán. Bueno, ahora vemos cómo se divide socialmente esta clase social. Como vimos anteriormente, también se divide en tres facciones. Primero está la alta burguesía, señores compuestos, con elegantes trajes, como lo vemos acá, que se desempeñaban siendo banqueros, dueños de industria y comerciantes. Después vemos a la burguesía media. Eran funcionarios públicos y profesionales universitarios de alta calificación, señores educados, con prestigio. Y también vemos la baja burguesía, que no siendo menor, estas personas fueron integradas con pequeños comerciantes, personas herreros, personas que arman la mesita, la silla, personas que trabajaban la orfebrería, artistas y funcionarios públicos, pero de menor categoría. Chiquillos, si hablo muy rápido, o si ven que me trabo, o si se me corta, avísenme, por favor. Profe, en qué país se dio esto primero, como este tipo de división? Buena pregunta, ¿O dónde Ivania. nace? ¿O dónde nace esta división? Bueno, la burguesía, como la vimos anteriormente, puede nacer en Francia, pero también se ve reflejada en Latinoamérica. Más adelante vamos a ver cómo en Latinoamérica se proyecta esta clase, que son los burgueses, pero sí nace en Europa, como tal. Como expliqué anteriormente, contextualizando un poco, nace a finalizar el feudalismo, como tal, nace esta sección terrateniente, esta sección de que tenía propiedades, tenía terrenos, y decide ayudar a la población cobrándole lo que vale. Más que todo vemos como en las sociedades, en los burgos, lo que se ve son la baja burguesía, porque esto se les denomina mayormente a rasgos generales como nobleza más que todo, o nobleza de toga, que eran funcionarios de cargos públicos y también grandes empresarios. Y Vania, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, súper, gracias. No, gracias a ti. Seguimos avanzando y ahora vemos el rol social de la burguesía. En América cumple un papel súper importante. Y ustedes me dirán, profe, ¿y cómo se trasladaron la burguesía a América? Obviamente que muchos intelectuales o muchas personas con mucha riqueza no quieren permanecer en Europa, toman embarcaciones y se trasladan a América. Y esto tuvo un factor súper importante para las vidas de forma contemporánea, porque marcan estas tres ideas que vemos acá: la difusión del capitalismo, la difusión de esta idea de tener industria, de tener empresas, de tener capital, de adquirir más cosas. Después vemos un avance en la tecnología, avances en la agricultura, avances de materia intelectual, avances en la vestimenta, obviamente, la moda, la modernización del Estado. Estas personas burgueses, siendo señores de prestigio, gorrito, nos dicen, traen a Chile las ideas ilustradas.
lo que en América lo podríamos enmarcar como las personas criollas absorben estos ideales, absorben estas ideas. Vamos a ver el chat. Profe, como que ayudaron bastante en el proceso económico, pero socialmente eran muy desiguales. Anerol, no sé si pronuncié bien tu nombre, pero sí, sí, ayudan bastante económicamente, pero socialmente no es igual. Se ve muy dispersada la población. Y hablando en materia de ahora, vemos una brecha social enorme. Y Slen nos dice, la clase pasada que tuvimos, nos habían dicho que ellos usaban traje y sombrero. Algo icónico de los personajes burgueses. Su bastoncito, su sombrero y su traje. Oh, Anerol, un grande. Pero bacán, bacán. No, sí, yo también tengo un apellido difícil, así que te comprendo. Sí, Ghislaine. Una característica bastante predominante en este grupo social. Como decía Anerol, vemos que muchos historiadores plantean cambios impulsados por los burgueses, pero esos cambios los vemos con grandes desigualdades y pobreza. Historiador chileno Sergio Villalobos, en su texto Historia de la burguesía en el siglo XX, tengo que corregir si es que está bien el título o no, pero él nos cuenta cómo en América se ven los burgueses de forma como tal, cómo en Latinoamérica se ve esta fracción, este grupo social actuando, y sin olvidar al personaje icónico, Carlitos Marx, con Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista, nos exponen una mirada política y nos expone una mirada social de que la burguesía en el proletariado siempre hay una desigualdad, siempre el proletariado va a estar un poco más abajo que el señor burgués por tener esta decadencia económica. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Alguna cosa? Ya, bacán. Buena, buena. Vamos a hacer un poquito de síntesis. Obviamente, cualquier duda, consulta, comentario es admitido y es respetado. Por favor. Bacán, Ivania, todo ok. Bueno, en la clase de hoy analizamos cómo surge la burguesía, sus ideales de vida, sus proyecciones. Vimos cómo se dividía socialmente, porque también se divide socialmente. No será lo mismo una persona de la alta burguesía a una persona de la baja burguesía. Comprendimos el rol que tiene la burguesía tanto en América como para Europa. Y también señalamos que muchos historiadores difieren de los progresos que hizo la burguesía. Pero ojo, aquí recalcando de que no es que se queden con la mirada de un historiador o de dos historiadores, sino de que tienen que entender de que ellos también trabajan con sus propias teorías y con sus propios pensamientos. ¿En qué año APP empezó a notarse la burguesía en Chile? Buena pregunta, Vania. Podría ser entre el siglo XIX, entre el XVIII, XIX y finales del XIX. Lo marcaría. Como en este entramado de Chile colonial, donde se ve la presencia de los criollos que no son españoles ni puros, pero tienen un gran conocimiento y tienen la riqueza para poder estudiar esta idea ilustrada y enriquecerse culturalmente e intelectualmente. ¿Quedó algún rastro, quedó algún tipo de rastro en Chile de los burgueses, como su infraestructura, por ejemplo? Buena pregunta.
burgueses como tal, yo hablaría acá en Chile de criollos, porque ese grupo social se enriquece mucho de estos personajes que son los burgueses y con sus ideales y con sus proyecciones. Ahí Fernanda nos expone que podría ser el palacio a un lado de la moneda, que es una infraestructura colonial y que deja un rastro importante. A ver. Pero en esos tiempos de cuestión social se hablaba de burgueses de clase media. En la cuestión social se hablaba de clase media. O sea, de burgueses en general. Y también podríamos decir que llegaron emigrantes británicos que también tuvieron harta relevancia en el concepto de este proceso económico que vimos en esos años. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Chiquillos, tengo para ustedes otra misión. Una interesante misión, que es responder 2 preguntas. Vamos a ver el comentario de Maximiliano. Es que la clase media es el proletariado con pensamientos burgueses, por lo menos en mi punto de vista. No podría discutir eso, Maximiliano, porque es tu comentario y es tu percepción, pero hay que fundamentar un poquito más con algún pensador para tener más relevancia. Obviamente que muchos pensadores como Karl Marx, con su socialismo científico, ven que sí, se ve una pequeña similitud. Fanny, pienso que es gente con ganas de surgir. También surgen bastante potenciado esto de querer salir adelante. La idea de progreso es súper relevante en esta idea, entendiendo el progreso como un avance en la vida. Chiquillos, ahora les muestro la misión que les tengo. Les tengo 2 preguntas. Les tengo 2 preguntas que son súper relevantes. Ahora, leámoslas juntos, desarrollémoslas. Crearon la sociedad de la igualdad. Sociedad de la igualdad, movimiento revolucionario en Chile, potenciado por este personaje, Francisco Bilbao y Santiago Arcos. Eran abiertamente anticleriales, que no apoyaban ni un dogma o no apoyaban a los clérigos, a la iglesia. Apoyaban el libre comercio. ¿Cuál podría ser? Vayamos descartando, pues chiquillos. A ver, ¿cuál creen que se va a descartar primero? La letra E. Ya, la letra E se descarta. ¿Cuál creen que se va a descartar segundo? La letra C se descarta. Ya, ahora con estas 3, ¿cuál creen que es? ¿Qué es el mutualismo? Pregunta Vania. Respondiendo a la pregunta de Vania, mutualismo es algo que surge en la cuestión social, sobre las mutuales. El apoyarse mutuamente surge de esta connotación en que organizaciones se apoyan, se complementan.
Correcto, es la A. Vamos a destacarla. Pasemos a la otra pregunta. Profe, ¿Sí? ¿podría dar algunas diferencias entre el liberalismo y el socialismo como ¿Sí, ejemplo? po? Sí, sí. A ver, el socialismo es una sociedad basada, basada en que hay un estado en las cuales puede haber una democracia. Y el liberalismo, como lo vemos como tal, es un movimiento político e intelectual que es contestatario, no sé si lo escribí bien, no lo escribí mal, que es contrario al antiguo régimen. ¿Está claro hasta ahí, cierto? ¿En cuáles se diferencian estos dos? En que el liberalismo es como la primera expresión de cómo vemos la política actual, de cómo vemos la separación de los poderes. En cambio, el socialismo ya se encuentra con esta característica. Y vemos que el socialismo apoya a las masas. El socialismo en Chile se puede ver con el llamado presidente León de Tarapacá, con que él atrae a las masas, él no va a vender su proyecto de ley o sus ideales al Congreso o a las clases altas, sino de que él las va propagando por el pueblo. ¿Se entiende? ¿O se comprendió? Sí, profe, gracias. No, gracias a ti. Es una muy buena pregunta. A ver, veamos el chat. Oh, muchos comentarios, muchas ideas. Ah, ahí la profe Feña me ayudó con el concepto de mutual. También me ayudó con el concepto de anticlerial. Y Maximiliano nos dice, o sea, el primer presidente socialista elegido democráticamente es Allende. Era considerado caudillo nomás. Sí, pero anterior a Allende también se vieron otros socialismos y también el socialismo populista del León de Tarapacá es uno de los, uno de los planteamientos igual importantes. Veamos la otra pregunta. El mapa adjunto permite apreciar los estallidos revolucionarios que tuvieron su auge en el continente europeo en el año 1848. Este escenario, de cierta forma, definió el futuro político de Europa y quedó conocido como la primavera de los pueblos o el año de las revoluciones. Las manifestaciones iniciadas en Francia se difundieron en rápida expansión por prácticamente toda Europa Central. Sobre este contexto se puede sostener que los estallidos revolucionarios en 1848, vamos a agrandar un poquito la imagen, se ve ahí, se ve bien.
Agranda letra, Michael. Ah, sorry. Oye, soy súper chiquilla. Lo siento. Oh. Ahí se ve bien, ¿cierto? Se ve bien la letra. Sí, profe. Buena. Buena, chiquillos. Bueno, con la pequeña introducción y con lo que ustedes ven en ese mapa, ¿qué podemos inferir de ese mapa? ¿Cuál creen que ustedes es la que no deben marcar? La primera. ¿A cuál descartarían así? Si esta pregunta la tuvieran en la prueba. La B, la descartarían. Si tuvieran otra pregunta que descartarían así, así rotundo, así, no, esta no va porque no va. Fanny. La E. Y ahora con esta gran triada de alternativas, ¿con cuál ustedes se quedarían? ¿Cuál creen que es la correcta? La C, sí, bien, chiquillo. ¿Y por qué la C? ¿Cómo ustedes infieren que es la C? Ya, bien, por el proceso que se llama las revoluciones liberales. ¿Lo ven que son importantes las revoluciones liberales? Bien, buen dato, Javi, porque Francia influía a todas las demás. Francia expande esa idea hacia los demás reinos. Así que esos chiquillos, algún... Tengo otra misión más, antes que se vayan. Una misión súper importante, pero esto lo dejo como trabajo voluntario para la persona que lo quiera hacer. Le explico. Si ustedes quieren reforzar su aprendizaje y hacer lo que... Oh, a ver. Anerol nos dice, profe, se me fue justo el internet. Era la alternativa C a Nerol, por el hecho de que eran las revoluciones liberales las que fueron primando y que Francia expandió su pensamiento por Europa y lideró bastantes revoluciones. En el chat, no, de nada. Les voy a dejar las indicaciones para que ustedes hagan un formato Word. Hagan un formato Word en torno a estas preguntas, como tipo bitácora. ¿Y por qué les pido hacer esto? A mí me sirvió para ciertos ramos de la U tener entendido cómo me fue, qué entendí, qué no entendí, cómo poder plantear esto en mi vida. Siempre me ha gustado eso, cómo saber qué hago yo para tener estos pensamientos en mi vida. Hoy día vimos liberalismo, liberalismo económico. Sí, todo será subido al Classroom. Si quieren, yo les puedo hacer una plantilla y se las mando con la profe Fernanda.
¿Les tinca? Digan sí, no. Sí, profe. Bacán, bacán. Ya. Y eso es, chiquillo. Una buena noticia. Terminamos 10 minutos antes del tiempo apremia. Me gustaría saber si les gustó o no les gustó la clase. Vamos a detener la grabación.